Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 19. Amén. Juan, capítulo 19. Es largo, ya, así que vamos a, para no estar leyendo varias veces, quisiera que lo leamos con mucha atención, con mucho detenimiento, para que podamos entenderlo. Amén. Para el contexto vamos a leer desde el 38, ya, del capítulo 18, versículo 38, y vamos a seguir del 19 hasta el versículo 16, entonces es larguito. Amén. Amén. Dice el versículo 38: le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Pues vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Basabás. Y Basabás era ladrón. 19:1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo afuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Versículo 6. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tómenle vosotros y crucifíquenle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos les respondieron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez al pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondiendo Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada desde arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey al César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y le sentó en el tribunal en el lugar llamado Enlosado, y el hebreo Gabada. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondiendo los principales sacerdotes, dijeron: no tenemos más rey que el César. Así que entonces le entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Amén. Es larguito, espero que me hayan seguido, porque yo a veces me pierdo cuando leo. Amén. La próximo mes que viene es la Semana Santa y recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lo que yo quiero en este momento compartirles es una situación bien tremenda, una situación realmente muy lamentable en la que el hombre, en este caso representado por los judíos, por el pueblo de Israel, ha tenido que tomar una decisión, y en decidir si aceptaban a Jesús como hijo de Dios, como su rey, como su Mesías, o al final lo mataban. Y ellos han tenido 3 oportunidades en las que han tenido que elegir. Cuando a Jesús lo han apresado y lo han llevado ante Pilatos. Pilatos era un prefecto, el gobernador de ese lugar. Ha sido puesto en ese lugar por el emperador Tiberio, que le decían el César, ¿no? A todos los emperadores romanos se les decía el César.
Y en ese tiempo el César era Tiberio. Tiberio había puesto a Pilatos como el regente, como el prefecto de esa región de Judea. Amén. Entonces, los judíos tenían prohibido mandar o, como se diría, sentenciar a muerte a cualquier persona. Los judíos eran esclavos, ellos no eran libres, ellos no podían decidir las cosas. Así que los romanos decían, ustedes ya solucionen sus cosas entre ustedes en sus leyes, pero no pueden matar a nadie, no pueden ustedes decidir sobre la vida de nadie. Aquí al romano, un romano puede decidir el único. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Le llevaron a Jesús ante él. Y aquí viene la primera vez. Dice en el versículo 38, dice, y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos, estamos hablando de Pilato, y les dijo, no hallo ningún delito en él, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos?, le dice. Pilato la primera vez les dice, miren, me han traído a este hombre acusándole de no sé qué, pero yo no le encuentro ningún delito, no le encuentro nada. Así que, ¿qué quieren hacer ustedes? En la Pascua tenemos una costumbre, dice, de que soltemos a un reo o a alguien que está en la cárcel, soltemos. ¿Qué quieren? ¿Que les suelte yo a este? Dice, ¿no? A Jesús. ¿Quieren que les suelte a él? Y ellos dijeron, no, a este no, sino a Barrabás. ¿Y Barrabás quién era? Era un asesino, era un ladrón y era subversivo. Andaba haciendo revueltas contra los judíos, contra los romanos. Por eso estaba en la cárcel. Pero el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ha elegido a Barrabás y no ha elegido al Señor. Amén. La primera vez. Entonces, si vamos al versículo 4, dice, entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo afuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. La segunda vez. Entiendan de una vez, yo no veo ningún delito en este hombre, es inocente. Pero los judíos encaprichados, con un corazón duro, dijeron, cuando vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, en el versículo 6, dice, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. ¿Ven? La segunda vez le dijeron, Pilato viene y dice, yo no encuentro ningún problema, ningún delito que haya cometido este hombre. Pero ellos dicen, no, gritan y dicen, crucifícale, crucifícale. Y aún en el versículo 6 viene la tercera vez, donde dice, tomadle vosotros entonces y crucifíquenle, porque yo no hallo delito en él. 3 veces Pilato ha tratado de que los judíos recapaciten y que reconozcan que esta persona no tenía delito. Ni siquiera querían que reconozca que era su rey, que era su Dios, que era su Mesías, que era el Hijo de Dios. No. Lo que quería Pilato era que reconozcan que según legalmente no encontraban ningún delito él. Pero los judíos estaban empecinados. Y aquí quiero que notemos una cosa. Dice los principales sacerdotes. ¿Quiénes son los principales sacerdotes? Eran aquellos que eran del linaje de Leví, los descendientes de Aarón, los que habían sido elegidos por el Señor para predicar a su iglesia, para ser sacerdotes, para interpretar la palabra del Señor, para predicar la palabra del Señor, para guiar al pueblo al Señor. Ellos eran los principales sacerdotes, pero ellos eran los que estaban empecinados, estaban con todo el odio y con toda la dureza de su corazón de querer que al Señor Jesús lo crucifiquen, que lo maten. Por 3 veces Pilato les dijo, entiendan de una vez, no encuentro nada malo en esta persona. Pero ellos dijeron, uno, no, preferimos a Barrabás. Y segunda vez dijo, mátalo porque
Él mismo se hizo hijo de Dios y para nosotros no es el hijo de Dios. Y la tercera vez, incluso lo han querido culpar al mismo Pilato. A ver, ¿qué dice? En el versículo 12 dice: desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo del César. Todo aquel que se hace rey, al César se opone. Le están diciendo a Pilato: si tú a este que se dice rey, tú lo sueltas, entonces estás yendo en traición al César, al emperador romano. Lo estás traicionando porque estás reconociendo a otro rey por encima del César. Y entonces Pilato ahí dice: bueno, ya, estos no van a entender. Así que ya les entrega al Señor Jesús, les dice: bueno, ya, hagan lo que a ustedes les parece. Amén. Pero en el interín de todo esto, hermanos, sucede algo bien, bien bonito. En el versículo 10, cuando Pilato ve que no van a entender siempre los judíos, entra y habla con el Señor Jesús a solas. En el versículo 10 dice: ¿no sabes que yo tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Le dice: yo soy aquí el prefecto, yo soy el que decido sobre tu vida o sobre tu muerte. Si yo digo que no te hagan nada, no te van a hacer nada. Pero si yo digo que te maten, entonces te van a matar. No me contestas a mí, le dice, porque el Señor no le ha contestado a él, ¿no? Porque en el versículo 9, Pilato le pregunta: ¿de dónde eres tú? Mas Dios no le da la respuesta a Jesús. Y el otro se enoja, ¿no? Y le dicen: ¿a mí no me respondes? ¿No sabes que yo te puedo hacer matar y que te puedo hacer vivir? Y entonces Jesús les responde: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Amén. Lo que a los romanos no les gustaba, no a los romanos, a los judíos no les gustaba, lo que a los principales sacerdotes no les gustaba, era que esta persona, Jesús, había dicho que era hijo de Dios. Ellos conocían la ley, ellos conocían los profetas, ellos sabían la profecía de cómo iba a venir el Mesías. Ellos conocían exactamente qué iba a suceder. Ellos interpretaban la ley. Y en muchas ocasiones el Señor Jesús les ha mostrado su poder. Han visto milagros, han visto prodigios, han visto sanidades, han visto muertos resucitar. Han visto a Juan el Bautista que ha hablado de él. Muchos de ellos ya creían en Jesús. Pero el problema es que Jesús venía y les confrontaba, les decía sus verdades, les decía: hipócritas, porque ustedes están guiando mal a mi pueblo, porque ustedes están haciendo las cosas simplemente por mantenerse en sus cargos, por mantener sus privilegios económicos, privilegios que tenían ellos de que la gente siempre los tenía, ¿cómo les diría? Como sus pastores, ¿no? Como ahora tenemos. Amén. Los judíos esperaban un hombre que tenga gran fuerza, ¿ya? Un gran parecer. Querían un hombre guerrero, un hombre fuerte que llegue y de pronto empiece a entrenar ejércitos, que empiece a entrenar a los judíos y empiece a levantar ya unas revueltas, una revolución en los que terminen con el gobierno romano. Quería ese tipo de salvamento querían. Pero Jesús viene y habla de perdón, habla de amor, habla de reconciliación y encima muere. Por eso para ellos no era el Mesías, no era su Salvador, porque ellos esperaban a un ser poderoso,
a un guerrero que venga y que los salve. En Isaías 53:2, ¿qué dice? Subirá cual renuevo de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Amén. Dice que la gente no le veía con un atractivo, no lo veía como alguien deseable, como su rey. Era una persona normal, que hablaba de amor, que hablaba de perdón. Pero ellos querían alguien que les diga: vengan, entrenemos, trabajemos, ejercitemos, y vamos a hacer esto y vamos a hacer el otro y vamos a vencer al César. Eso querían. Pero como el Señor ha venido con amor, entonces no lo querían. Encima que Él los ponía en evidencia y les decía: ustedes son una raza de hipócritas, de víboras, porque hacen una cosa y dicen otra. Dicen amor y ustedes hacen otra cosa. Amén. Ahora, ¿por qué estoy ahondando en estas tres cosas que los sacerdotes, los guías han hecho esto? En el versículo 4 hay algo bien tremendo, yo le diría terrorífico, tremendamente horrible lo que ha pasado. Pilato viene y les dice: ¿a vuestro rey he de crucificar? Les pregunta una vez más: ¿a vuestro rey lo voy a matar? Y ellos han respondido, los principales sacerdotes han respondido: no tenemos más rey que el César. Oh, qué terrible. Con eso han negado su nacionalidad, porque para la nación judía Dios es su rey, Dios es su Dios, Dios es su Mesías, Dios es todo, su creador, es su salvador. Y ellos, al decir que no tienen más rey que el César, han negado totalmente su propia nacionalidad, su propia identidad nacional como judíos, porque ellos han nacido, porque el Señor Dios los ha sacado de Egipto con las 10 plagas sobre el faraón, los ha hecho libres y ha creado una nación. Y así que su nación era pues Israel, y Dios era su rey. Pero ellos han reconocido y han dicho lo contrario: no tenemos más rey que el César, que en ese momento era Tiberio. Esto ha sido tan tremendo, hermanos, porque ellos han tenido 3 oportunidades en las que podían reconocer, en las que podían doblegar su corazón, en las que podían decir: esta persona que está sufriendo aquí es el que ha venido a salvarme, el que ha venido a ayudarme. Pero se han enterquecido tanto, se ha cesado tanto su corazón, se ha endurecido, que han preferido negarse a sí mismos y decir que al único rey que reconocen es al César. Amén. Ahora, ¿por qué les digo esto? Es muy desafortunado esto que han hecho los judíos. Han negado a su rey y lo han hecho matar. Y lo que ustedes tenemos que ver, hermanos, que en este tiempo, hermanos, está la iglesia de Cristo en la misma situación. Muchas denominaciones, pastores, hay los supuestos profetas y los supuestos apóstoles, en este tiempo están cediendo ante las normas, las leyes, ante las formas del ser humano. En este tiempo se han levantado formas. Estamos hablando del feminismo. Hay iglesias que están abriendo sus altares a empoderar a la mujer, pero desde un punto de vista lejos de la palabra del Señor. Sí, la mujer no es parte de nosotros, pero el Señor tiene un orden divino y están yéndose en contra del orden divino y están aceptando ese tipo de cosas que están pasando en afuera,
el feminismo. Están hablando de justicia social y están reconociendo, lastimosamente, hay pastores, hay iglesias que ya han reconocido a sus pastores que son gays. Son gays. Y han reconocido y dicen: el Señor es puro amor y acepta el amor en cualquiera de sus formas. Y dicen: está bien entonces que sean varones con hombres y mujeres con mujeres, yéndose en contra de la palabra del Señor. Están hablando de derechos humanos, como en el mundo se está hablando de derechos humanos. Y están poniendo al hombre encima de la palabra del Señor. Están diciendo: tú eres un campeón, tú todo lo puedes, tú estás por encima. Y en la iglesia sí ha entrado cuando los hermanos hablan y dicen, y oran al Señor y dicen: Señor, queremos la sanidad de tal hermano y no vamos a aceptar un no por respuesta. ¿Cómo al Señor le pueden decir que no van a aceptarle un no por respuesta? El Señor es soberano, el Señor hace y deshace, se hace su voluntad así tú no lo quieras. Ese es el Señor, ese es el Dios de dioses, el Señor de señores, el Rey de reyes. A Él no le podemos ordenar nada, no le podemos decretar nada. Andan hermanos diciendo: yo declaro que esto, yo declaro que el otro, yo decreto. ¿Quién eres tú para decretar? Si Él no está en la voluntad del Señor, eso no sucede, aunque tú decretes 1000 veces. Muchos de los apóstoles de ahora y pastores han decretado que el coronavirus se va, que el coronavirus se seca. Han decretado que los huracanes no llegan. Y han hecho sus actos proféticos, han echado vino al mar y demás, han orado, han gritado, pero igual ha llegado. Y el coronavirus, estamos en la 3ª ola y no se va. Puedes decretar todo lo que quieras. Puedes, ¿cómo se dice? Puedes decretar, puedes pisar demonios. Puedes pisarle la cola y la cabeza al demonio. Pero eso estás haciendo tú, la voluntad del Señor es otra. Amén. Hay 3 cosas que los judíos han hecho: han negado al Señor y luego han preferido otra cosa. Y ahora en las iglesias de ahora y en los pastores de ahora, hermanos, cuando se les habla la palabra de Dios, cuando ellos mismos están escudriñando la palabra de Dios y dice todo está bajo su voluntad, ellos dicen: no, mi Dios no es así. Mi Dios es puro amor. Por eso mi Dios ama a los homosexuales, ama a las lesbianas. Por eso acepto que mi pastor sea un gay. Cuando se le dice a estos hermanos, en Mateo 5 dice que debemos ser pobres en espíritu, ellos dicen: no, nosotros somos hijos del Rey, somos ricos, hemos sido llamados a ser poderosos, a manejar su poder. Y dicen: nosotros tenemos que ser ricos porque nuestro Padre es el dueño del oro y de la plata. Ellos dicen: no, yo decreto tal cosa y yo sé que va a ser así y sé que mi boca tiene poder y digo tal cosa va a pasar y porque va a suceder. Eso se llama movimiento de la superfe, hermanos, porque pretenden de que por lo que yo digo o por lo que yo hago con mucha fe se va a ocurrir, pero la voluntad de Dios puede ser otra. Y la palabra de Dios dice que nosotros pidamos siempre y cuando esté en la voluntad del Señor. Amén. Hablan de amor y tolerancia. Cuando la palabra de Dios dice que están cosas malas, que hay cosas tremendas que van en contra del Señor, dice: no, Dios es amor, Dios es amor. Y Dios no puede hacer esto, no es tan malo como para mandar al infierno a tal persona, no es tan malo. El Señor no, me estás hablando de un Dios que no es mi Dios es amor puro.
y con esto quieren aceptar y tolerar cualquier cosa que venga, aunque en la palabra de Dios diga explícitamente que está mal. Así lo niegan al Señor, así niegan cada vez al Señor. Se les da la oportunidad, pero niegan al Señor y prefieren otras cosas. Y es lastimosamente lo que está pasando en este tiempo. Hermanos, el tiempo del fin ya ha llegado, ya estamos en los tiempos finales. Satanás comenzó ya su estocada final. Amén. En Apocalipsis 12:12, ¿qué dice? Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Amén. El diablo ha estado trabajando todo este tiempo, todos estos años ha estado trabajando. Poco a poco, encubiertamente ha estado trabajando en nuestras iglesias. Pero en este tiempo ya, hermanos, ya se está viendo que el Satanás ya está trabajando abiertamente. La ideología de este mundo ya es tremenda. La ideología de este mundo ya es abiertamente a favor del aborto, del asesinato, a favor de las cosas que están en contra de la naturaleza. Ya es todo abierto, y ustedes se han debido dar cuenta que el hombre ha cambiado su manera de pensar. El hombre ya se ha distorsionado en su mente, ya no entiende. Ya estamos viviendo lo del capítulo 1 de Romanos, cuando estos hombres ya están viviendo con una mente reprobada, ya no entienden, ya su cabeza ha cambiado. Y tú podrías decir, es que solo son los de ese partido político, o los de feministas, o los de derechos humanos, o los ecologistas. Tú dirías que son grupos. Pero a estos señores, a estas personas, tú les hablas de la palabra del Señor y no quieren entender, no lo quieren saber. ¿Por qué? Porque su mente ya se ha corrompido, ya no entienden, ya están con una mente reprobada. Amén. Ahora, en este tiempo se habla mucho de la apostasía. La apostasía viene del griego hipostelos, que significa rebelde, renegado, o volver atrás, o rechazo o renuncia a su propia religión o creencia. En este tiempo hablamos de apostasía. Decimos que estos hermanos apóstatas, decimos, entre nosotros mismos nos tratamos, son apóstatas, que que el otro. En internet hay un hermano que incluso los habla de perros, ¿no? El perro tal, así directamente lo habla bien feo. Un hijo de Dios no tendría ese vocabulario. Pero en estas iglesias que están viéndose este tipo de cosas, nosotros les decimos apóstatas, pero en realidad no estamos manejando muy bien la palabra, porque si bien están tergiversando la palabra del Señor, si bien no están llevando la palabra del Señor tal y como es, y están confundiendo a la grey, la apostasía real no la estamos viviendo, porque la apostasía real es renunciar completamente a Dios, es cambiar totalmente de opinión. En este momento, en estas iglesias, a pesar de sus fallas, siguen adorando a Cristo, siguen adorando a Jehová, siguen haciendo las cosas en nombre del Señor, siguen leyendo la palabra de Dios, siguen todavía hablando de perdón y de amor y de arrepentimiento. Entonces, la apostasía real, la que habla el Señor, todavía no la estamos viendo. La vamos a ver cuando el anticristo esté sentado en el tercer templo de Israel y se haga adorar como Dios, y todos los hermanos, todas las religiones digan: no tenemos más Dios que el anticristo. Cuando en ese momento en el que ya la iglesia de Cristo ya no sea de Cristo, sino la iglesia del anticristo. ¿Por qué del anticristo? Porque el anticristo va a llegar, la palabra de Dios dice que va a llegar con gran inteligencia y va a solucionar problemas que ahorita tenemos. Hay problemas que tenemos aquí mundialmente, de guerras, de problemas sociales,
¿no?, de políticos, problemas de salud, y el anticristo va a llegar y va a empezar a solucionar milagrosamente todo eso. Así que la gente va a llegar un momento en el que va a decir: nos has convencido. La gente va a decir: no tenemos más Dios que el César, que en este caso sería, no tenemos más rey que el anticristo. Amén. Estamos llegando a eso poco a poco. Poco a poco la iglesia de Dios está negando. Nosotros, los que somos los llamados como los sacerdotes a escudriñar la palabra del Señor, a enseñar la palabra del Señor, a guiar al pueblo, nosotros estamos empezando a negar al mismo Jesucristo, a negarlo y a cambiarlo por otras cosas. Y eso poco a poco va a ir empeorando, hasta que lleguemos al punto en el que entronemos a otro en el puesto del Rey, del Dios. Amén. Ojalá, hermanos, que oremos todos los días, estemos en oración siempre pidiéndole al Señor de que no cometamos ese error. El Señor nos guíe y nos instruya, nos muestre siempre, el que no rechacemos al Señor, el que no nos dejemos llevar por las corrientes de este mundo, que no rechacemos, no lo cambiemos al Señor por nuestras conveniencias. Oremos al Señor para que cuando llegue el momento nosotros estemos adorando al Rey de Reyes y al verdadero Señor de Señores, y no a alguien que viene a usurparlo. Amén. Vamos a ponernos de pie.